Hay lugares en el mundo donde el miedo no llega como una tormenta. Se instala poco a poco, calle por calle, esquina por esquina, hasta que un barrio entero aprende a vivir con él. En el sur de Los Ángeles, ese miedo tomó colores, nombres, alianzas y enemigos. Caminó por callejones, complejos de apartamentos, patios escolares y esquinas donde muchos jóvenes aprendieron demasiado pronto. One man dead and 3 others wounded in South Central Los Angeles. In the streets of Los Angeles last year, 690 died in gang wars. Que sobrevivir podía depender de quién controlaba la calle. De ese mundo salió un nombre que se convertiría en uno de los más temidos en la historia de las pandillas estadounidenses: los Crips. Pero la historia de los Crips no comenzó como una leyenda. Comenzó en barrios rotos, en comunidades golpeadas por la pobreza, el abandono social, la tensión racial y la falta constante de oportunidades. En esas calles, el poder no era algo que se entregaba, era algo que se tomaba. El respeto no se ganaba con éxito, muchas veces se imponía a través del miedo. Para muchos adolescentes de esos barrios, la calle se convirtió al mismo tiempo en refugio y depredador. Y fue dentro de ese entorno peligroso donde se formaron las primeras bases de los Crips. Al principio, el grupo no era la inmensa red criminal que más tarde infundiría terror. Era más pequeño, más local, y estaba profundamente ligado a la identidad del vecindario. Jóvenes se unían buscando pertenencia, fuerza, protección y reconocimiento, pero lo que empieza como unión de barrio puede convertirse en algo mucho más oscuro cuando la rabia, el orgullo y la violencia crecen sin control. A medida que las calles se endurecieron, el grupo también se endureció. El nombre comenzó a expandirse, la imagen comenzó a imponerse y con ella llegó una nueva forma de poder, la que se alimenta del miedo. Muy pronto, los Crips dejaron de ser solo una presencia local. Su reputación empezó a extenderse por el sur de Los Ángeles. Su nombre pesaba, sus colores advertían peligro. Su presencia convirtió calles comunes en territorios disputados. De un lado estaba la lealtad, del otro, el terror. Cada insulto exigía respuesta, cada ataque pedía represalia, cada muerte empujaba hacia otra. La violencia dejó de ser un hecho aislado, se convirtió en lenguaje. Y cuando la violencia se convierte en lenguaje, la paz se vuelve casi imposible de pronunciar. A medida que los Crips crecían, también aumentaba el número de enemigos a su alrededor. Grupos rivales comenzaron a organizarse como respuesta a su expansión. Entre ellos surgió uno de los adversarios más infames de la historia de las pandillas, los Bloods. Lo que siguió no fue solo una rivalidad, fue una guerra urbana prolongada que manchó de sangre las calles de Los Ángeles durante décadas. Las cuadras se transformaron en líneas de batalla, los colores se convirtieron en sentencias de muerte, la sospecha se volvió una forma de sobrevivencia. Jóvenes que apenas comenzaban a vivir quedaron atrapados en conflictos más antiguos que ellos, heredando odios, funerales y miedo como si fueran tradiciones familiares. La tragedia no estaba solo en los asesinatos, estaba en lo normal que llegó a parecer la violencia. Los niños aprendieron a tirarse al suelo al escuchar disparos. Las madres aprendieron a temer las llamadas de madrugada. Barrios enteros adaptaron sus rutinas alrededor del peligro. Algunas calles se transformaron en fronteras invisibles. Cruzar la calle equivocada podía significar humillación, golpiza o muerte. En ese mundo, la geografía no era solo ubicación, era destino. Con el paso de los años, los Crips cambiaron. No siguieron siendo una sola fuerza unificada con una sola voz y un solo mando. Se fragmentaron en distintos sets, cada uno con sus propios líderes, códigos, lealtades y rivalidades. Eso volvió la violencia aún más impredecible. El enemigo no siempre estaba afuera, a veces vivía bajo la misma bandera. Sets que compartían identidad podían enfrentarse entre sí por territorio, falta de respeto,
venganzas personales o viejas deudas de sangre. El resultado fue un caos dentro del caos, un imperio callejero dividido por sus propios instintos de sobrevivencia. Luego llegó la etapa que empeoró todo, la epidemia del crack. Las drogas inundaron barrios que ya estaban al borde del colapso. La adicción se expandió, el dinero empezó a circular, las armas se multiplicaron y junto con las drogas nació una economía de violencia todavía más despiadada. La calle ya no giraba solo alrededor del orgullo y la identidad, también giraba alrededor del negocio. Las esquinas se convirtieron en mercados, la lealtad se transformó en transacción, el asesinato pasó a ser un método de control. Comunidades enteras fueron arrasadas mientras pandillas, vendedores, consumidores y fuerzas del orden chocaban dentro de una pesadilla que parecía alimentarse a sí misma. Ese fue uno de los capítulos más oscuros de la historia de los Crips, porque en ese momento la destrucción ya no afectaba solo a los rivales, alcanzaba a familias, niños, adictos y residentes comunes atrapados en barrios que estaban siendo consumidos desde dentro. El miedo dejó de vivir únicamente en el mundo de las pandillas, se extendió a cada apartamento, cada parada de autobús, cada aula, cada tienda local. La violencia dejó de ser un evento, se convirtió en una atmósfera. Y sin embargo, la parte más perturbadora de esta historia quizá no sea solo el derramamiento de sangre. Tal vez sea el hecho de que muchos de los arrastrados a esta vida seguían siendo niños. Muchachos criados en entornos donde la fuerza se confundía con crueldad, donde la reputación importaba más que la seguridad, donde el dolor casi nunca encontraba otro lenguaje que no fuera la represalia. Muchos no entraron a una pandilla porque amaban la violencia, entraron porque temían estar solos en lugares donde estar solo era peligroso. La pandilla ofrecía identidad, protección y estatus, pero el precio solía ser un futuro medido en prisiones, funerales y traumas permanentes. Con el tiempo, la imagen de los Crips viajó mucho más allá de Los Ángeles. El nombre llegó a otras ciudades, a otros estados y finalmente al imaginario público. La música, los medios, los relatos policiales, los documentales y la mitología callejera ayudaron a convertir a la pandilla en algo más grande que sus barrios de origen. Para algunos, los Crips se volvieron símbolo del miedo, para otros, un símbolo de rebeldía. Pero debajo de toda esa mitología existía una verdad mucho más sucia. Generaciones de comunidades destruidas, familias fracturadas y vidas consumidas por ciclos de los que parecía imposible escapar. Las autoridades respondieron con raídes, operativos, arrestos masivos, restricciones contra pandillas y largas condenas de prisión. Los políticos prometieron orden, la policía prometió control, pero la represión por sí sola no podía borrar las condiciones que habían ayudado a crear la violencia pandillera. Mientras los barrios siguieran abandonados, las escuelas debilitadas, las familias desestabilizadas y la esperanza reducida a la mera sobrevivencia, las raíces más profundas del problema seguirían vivas. Arrestar individuos podía interrumpir la violencia, pero no podía curar automáticamente el mundo que la había producido. Por eso, la verdadera historia de los Crips no es solo una historia criminal, también es una historia de colapso urbano, una historia sobre lo que ocurre cuando generaciones enteras crecen en lugares donde el miedo se vuelve normal y la oportunidad se vuelve rara. Una historia sobre cómo la violencia puede convertirse en herencia y una historia sobre cómo comunidades enteras pueden quedar atrapadas entre la brutalidad de la calle y la indiferencia del sistema. Aún hoy, la sombra de esa historia sigue presente. Los nombres cambian, las caras cambian, las calles cambian, pero el legado de miedo, represalia y pérdida continúa persiguiendo los mismos barrios donde todo comenzó. Para algunos es una lección histórica, para otros es memoria, para muchas familias es un duelo que nunca terminó. La historia de los Crips da miedo no solo por los asesinatos, las guerras o los códigos callejeros. Da miedo porque revela lo fácil que la
más antigua. Detrás de cada mito de pandilla había un vecindario roto intentando sobrevivir a su propia pesadilla. Y quizá esa sea la verdad más oscura de todas. Los Crips no nacieron solo de la oscuridad. Nacieron del abandono, la rabia, la identidad y la lógica brutal de la sobrevivencia. Pero una vez desatada esa fuerza, creó un legado de terror que se extendió durante décadas. Un legado escrito no solo en grafitis y nombres de calles, sino en camisetas conmemorativas, muros de prisión, vigilias con velas y familias obligadas a enterrar a los más jóvenes.